Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te escuché, en días de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos. Luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu Santo y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, conocidos de sobra, los moribundos que están vivos, los penados, nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoriar, tocad. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En estas breves palabras de Jesús hay un asunto bien complejo que nosotros necesitamos abordar con mucha serenidad, porque en el fondo todos somos víctimas de esta realidad. Jesús se refiere al uso de la violencia en las relaciones humanas. Y nosotros sabemos que la violencia en las relaciones humanas tiene muchas formas. Puede ser verbal, puede ser gestual, puede ser física, puede ser psicológica, puede ser emocional. Hay distintas formas de violencia. Y hay una actitud que es la que Jesús quiere que nosotros analicemos, que es la reacción ante la violencia. Primero, la forma como él lo manifiesta, lo plantea. Ustedes han oído que se dijo. Es decir, aquí hay un asunto que es a la vez cultural y educativo. Ustedes han oído que se dijo, casi que podría entenderse, ustedes han oído que se mandó, que está mandado. Y luego el hecho de que viene ojo por ojo, diente por diente, una expresión que solita ha hecho carrera, sin fijarnos en que la sola expresión ya constituye una restricción. Cuando primaba la violencia desaforada, sin límites, con el propósito de causar el mayor daño posible para vengarse, desquitarse del daño que se había recibido. Esta prescripción ojo por ojo, diente por diente, intentó ser un principio de proporcionalidad, un principio de equidad en el daño. No estaba dando una norma de comportamiento. Uno a veces escucha personas que dicen, como dice el Evangelio, ojo por ojo, diente por diente, a mí el que me la hace me la paga. Eso es una forma de nosotros prolongar ese esquema de violencia, de venganza, de deseo de desquite. Pero esto tampoco es que sea una cuestión de maldad reprochable, sino que es un problema de educación que no hemos corregido. Cuando uno está pequeño, nosotros tenemos que reconocer una cosa: fuimos educados por bautizados que estaban medianamente evangelizados. Es decir, bautizados que vivían de una forma religiosa, pero que no pensaban como creyentes. Y por eso cuando uno estaba pequeño, lo enseñaban a que uno no debía dejarse. No lo enseñaban a resolver creativa e inteligentemente los conflictos, no, sino al que te pegue, pégale, y al que te reputee la madre, tú reputéasela 7 veces más. Era una cosa en que se nos educaba en la ley del talión, porque se suponía que así era como se criaba hijos, sobre todo varones, capaces de hacerle frente a la vida.
Como vemos, esto es un asunto de educación y de cultura que está profundamente arraigado en nosotros. Pero la raíz tiene todavía mucha más hondura, porque nosotros, en el fondo, estamos reaccionando a la violencia desde nuestras inseguridades. Dicen los psicólogos que somos agresivos cuando nos sentimos inseguros. Y entonces, esta realidad de la violencia hunde su raíz última en nuestras inseguridades. Parece mentira, pero hay una cosa que nosotros tenemos en común con los animales. Los animales de presa no atacan de cualquier modo. Ustedes han visto, por ejemplo, un gato tratando de cazar un animalito de presa, de su presa. El gato está quieto, analizando, estudiando, hasta cuando ve que es el momento de dar el salto y rapar la presa. Eso significa que ese mismo modo de comportamiento, sin darnos cuenta, lo tenemos nosotros. Estudiamos a la otra persona, analizamos sus formas de actuar y de reaccionar, y damos el golpe cuando nos sentimos seguros de que vamos a dar duro. Yo pienso que esto no es perversidad. Yo creo que es un modo de aprendizaje que nosotros asimilamos y que se nos volvió hábito, se nos volvió costumbre y lo seguimos practicando de forma inconsciente. Por eso el problema se resuelve de una forma en que lo que prima es la conciencia. Jesús dice, no les hagan frente a los que los agravian. Lo primero es eso, es evitar la reciprocidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que vencer el resorte más difícil, porque nosotros estamos educados para responder a la violencia con violencia, incluso a veces para ir más allá de lo que hemos recibido como agresión. Jesús plantea unos ejemplos aquí. Fijémonos que la forma como él habla tiene dos expresiones. Primero usa el plural. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y luego va a utilizar el singular. No le hagas frente al que te agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito, tú. Ya se trata de una cuestión muy personal. Los ejemplos que él propone no son normas. El Evangelio no es ley. Son ilustraciones con las cuales Jesús quiere indicarnos que se trata de tomar decisiones, y decisiones cuya finalidad es interrumpir el curso de la violencia. Es cortar la lógica de la violencia. Normalmente la violencia ataca y luego se prolonga
en el deseo de venganza. Se trata de evitar que ese deseo de venganza prospere. Pero hay además una cosa que Jesús propone: la posibilidad de que nosotros estemos dispuestos incluso a renunciar a nuestros derechos. Hace unos días me llamaba una persona para comentarme de un pleito que tiene frente a sí, es un pleito jurídico. Y me decía: yo tengo intenciones de renunciar a eso y no meterme en ese berenjenal. Hay momentos en que nosotros, si refrescamos la mente, en vez de estar con cabeza caliente, refrescamos la mente, llegaremos a la conclusión de que renunciar a un derecho de defendernos o de lo que sea es una ganancia mayor que ganarnos el pleito. Y por eso nos habla de aquellos campesinos de Palestina a quienes los soldados romanos estaban autorizados para obligarlos a caminar con ellos una milla que la medían por pasos, eran en realidad 1000 pasos. Tenían la obligación de cargarles el morral, el menaje, a los militares durante una milla. Y Jesús les dice: a quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo 2. Aquí se muestra una generosidad que es superior a la exigencia. Y de esa forma, con esa actitud, no solamente derrotar el propio deseo de desquite, sino también el deseo de dominio del otro. Pero hay finalmente una cosa que es la última recomendación que hace Jesús: a quien te pide dale, al que te pide prestado no lo rehuyas, que ya nos sitúa más allá de la ofensa, en una actitud de generosidad, que parecería que fuera como fuera de contexto en esto, pero es que en el fondo de eso se trata. Cuando hay el impulso violento es porque falta generosidad. Y cuando se renuncia al desquite es porque sobra generosidad. Con estas reflexiones podemos nosotros plantearnos los problemas que diariamente vivimos en las relaciones familiares, en la casa, en las relaciones vecinales, con los amigos, con los vecinos, donde tantas veces nosotros saltamos, digámoslo así, automáticamente frente al agravio o a la ofensa desde nuestra inseguridad, desde nuestros temores. Y no nos damos cuenta de que con eso estamos agravando nuestra propia situación y también dificultando cada vez más las relaciones humanas. No está bien ser animales de presa, pero tampoco está bien que nosotros nos estemos defendiendo como animales depredadores.